En los primeros días de la pandemia por coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de salud pública, específicamente el 20 de marzo de 2020, que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos. La política es ampliamente conocida como Título 42 por la parte del Código estadounidense que permitió que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la emitiera. Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas bajo el principio de que potencialmente representaban un riesgo para la salud pública, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir las medidas de detección médica. El 11 de mayo de este 2023 marcó el último día de la política migratoria conocida como el Título 42 de las administraciones de Trump y Biden, la cual restringía el derecho básico a solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México durante 38 meses. Siguiendo la hoja de ruta de la política antimigratoria, Trump se basó en el Título 42 como un pretexto para prohibir la entrada de migrantes a Estados Unidos por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Argumentaba que la presencia de COVID-19 en México y Canadá significaba un peligro para la salud pública de su país. Aunque la pandemia ya pasó, la administración de Joe Biden continúa con los anuncios en esta materia y la aplicación de nuevas figuras legales para intentar controlar los flujos migratorios que, lejos de decrecer, siguen escalando. Cuando inició la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, el entonces presidente Donald Trump implementó una política que permitía a las autoridades expulsar inmediatamente a los migrantes en sus fronteras terrestres, sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Esta política, conocida como Título 42, terminó el 11 de mayo pasado, tras ser sustituida por la antigua política conocida como Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos 5 años, con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos. El principal cambio es que a partir de ahora personas que son detenidas en la frontera cruzando de manera irregular no podrán ser devueltas a México de manera expedita sin un procesamiento. Unas personas estamos huyendo de tanta delincuencia e inseguridad, secuestros, y por eso le pedimos que nos apoye en esa forma de quitar el artículo 42. Van a haber consecuencias serias y pensamos que esas consecuencias van a disminuir los cruces ilegales una vez que los migrantes se dan cuenta que realmente no vale la pena entrar ilegalmente, particularmente cuando hemos expandido de manera récord los canales legales para que los migrantes vengan derecho a los Estados Unidos desde la región y también estos centros de procesamiento regional. Y ya hemos negociado acuerdos con todos esos países para que acepten sus nacionales de una manera expeditada. Todas las personas que se liberan de nuestras sedes fronterizas tienen la obligación y están requeridos a participar en el proceso, lo que llamamos removal proceedings o su proceso legal para pedir asilo o ser expulsado a su país. Así que esto no es algo nuevo y nos parece justo o humanitario mandar a migrantes que no saben a dónde están yendo y no coordinar la llegada de esos migrantes con otros gobiernos. Estamos dispuestos a trabajar con gobernadores, miembros del Congreso de ambos partidos para llegar a soluciones verdaderas. Después de que la administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que daría fin a la política del artículo 42, se dio paso a un debate sobre la pertinencia de esta decisión y se manifestó la preocupación de si los funcionarios están preparados para manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera.
Cuando una persona se entrega a elementos de patrulla fronteriza tiene el derecho bajo el título 42 de sacar a los migrantes, de expulsarlos de Estados Unidos sin que se les respete el debido proceso legal. Y eso entonces provoca que muchas personas busquen cómo cruzar a los Estados Unidos a través de métodos de más peligro. Para los migrantes esto va a cambiar significativamente su posibilidad de entrar al país y quizás para muchos de ellos verán ahora que va a ser más difícil entrar a Estados Unidos, y para muchos, sin poder tener acceso a asilo en Estados Unidos, van a tener que considerar otras opciones. Pero la controversia sobre el título 42 no comenzó con el anuncio de los planes del presidente Joe Biden para revertir esta política. Las restricciones fronterizas fueron controversiales desde el momento en que la administración Trump las anunció. Los defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron que funcionarios estaban utilizando la salud pública para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de migrantes. La política también fue cuestionada por el momento tan crítico en el que se aplicó, pues en medio de la pandemia los migrantes eran doblemente vulnerables. Nosotros tenemos pruebas, pues, y nosotros venimos preparados, no porque nosotros no queremos, porque en nuestro país tenemos mucha delincuencia, tenemos un presidente que solo salió del gobierno y ya lo mandaron preso, hasta aquí en Estados Unidos, con Orlando Hernández se habla y se llama él. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en Estados Unidos? Pues un asilo, protección a nuestras vidas. Yo vengo también porque a mí me mataron a mi hija, que a mí me están amenazando para matarme también ahí en Honduras, y por eso me vine a la carrera para acá y me vine así sin conocer, y me vine a decir, Reite, me vine. Defensores de derechos humanos esperaban que el presidente Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo, dadas las promesas de su campaña de construir un sistema de inmigración más humano. Fue 2 años después de su mandato cuando culminó esta política de Donald Trump, pues durante sus primeros meses de gobierno la defendió en los tribunales. El derecho a pedir asilo es un derecho fundamental y todo aquel que busca protección debe tener atención de su caso individualmente. Lo que nos preocupa es que estas medidas provoquen expulsiones colectivas de gente sin la oportunidad de evaluar individualmente los reclamos de cada persona. Sí damos la bienvenida a la creación de vías seguras y regulares para la migración como parte de una política humanitaria de libertad condicional. Sin embargo, nos preocupa que los requisitos para ser elegible a este programa son bastante restrictivos. Según datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, las autoridades expulsaron a 1.8 millones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto ocurrió en poco más de 2 años, usando como argumento la aplicación del título 42. En ese momento, el sistema de asilo estadounidense se detuvo y los migrantes que afirmaron que huían de la persecución no pudieron presentar su caso, lo que vulneraba las propias leyes de Estados Unidos y las internacionales que dicen que deberían poder hacerlo. No, yo ya tengo 2 meses y medio esperando para que agarrara mi cita, ya nos cayó para hoy también a las 12 del día. Sí, por todo, la inseguridad, la violencia, toda la delincuencia que hay, y pues ya tenemos miedo pues de regresar, ya no podemos regresar. Pues hay mucho secuestro, mucha matanza, gente inocente se están matando y por eso decidimos venir a pedir auxilio aquí. La política atrajo la atención cuando las autoridades la usaron inicialmente para rechazar a los ucranianos en la frontera y luego comenzaron a otorgar excepciones que permitían cruzar a miles de ucranianos que buscaban refugio. Diversas organizaciones sociales argumentaron que estaba en juego un doble estándar racista, ya que muchos migrantes de América Central y Haití seguían siendo devueltos bajo la política del título 42. Los funcionarios negaron esta acusación y dijeron que cada excepción se otorgaba caso por caso. Los migrantes expulsados bajo el título 42 fueron devueltos a sus países de origen o a México. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, entidades no gubernamentales expresaron que han identificado casi 10.000 casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas.
las interpretaciones de esta ley mucho más estrictas, lo cual puede poner a gente que de otra manera no sería puesta en proceso de deportación en proceso de deportación. Mientras usted no sea ciudadano, el gobierno siempre puede tratar de expulsarlo del país. Para la opinión pública, quienes apoyaban el título 42 señalaban los arrestos en la frontera y argumentaban cuán esencial era la política de pandemia para bloquear la migración ilegal. Quienes se oponían a la política señalaban que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera inflaban la gravedad de la situación, porque los datos incluían a personas que cruzaban la frontera varias veces, e incluso hay quienes afirman que el título 42 en realidad ha causado más cruces fronterizos. Los últimos días del llamado Título 42 han generado incidentes en la frontera sur, la cual conecta con México y se dice que es la puerta de entrada para todos los migrantes de América Latina. A principios de mayo pasado, en Tapachula, Chiapas, al sur de México, se registraron problemas luego de que cientos de personas se aglutinaron intentando obtener los documentos necesarios para avanzar hacia Estados Unidos, lo cual, por cierto, es un indicador de que habrá mayor cantidad de vuelos de deportación y que el gobierno de Estados Unidos seguirá combatiendo el acceso de migrantes a su territorio. Para ello, desde Washington han avanzado sobre nuevos métodos en distintos países con el objetivo de controlar el desplazamiento de civiles y evitar los largos viajes migratorios. Después de 2.8 millones de expulsiones de migrantes, el gobierno estadounidense vuelve a la ley de inmigración tal y como existía antes de la emergencia sanitaria del COVID-19. Al hacerlo, la administración Biden añade a su vez una nueva limitación al asilo que, con la cooperación de México, promete continuar la práctica ejercida durante la pandemia de enviar a las personas solicitantes de asilo fuera de los Estados Unidos, poniendo a muchas en peligro. En consecuencia, el último día del título 42, unos 1.800 migrantes ingresaron al sector del Paso en Ciudad de Texas, con la esperanza de ingresar al país antes de la eliminación del título 42. Y ahora estamos ejerciendo la autorización del título 8 desde el viernes, ¿no? Entonces aquí en el sector del Río Grande, en el sur de Texas, estamos aquí en la garita de Gateway en Brownsville, Texas, donde vamos a regresar voluntariamente también ahora migrantes que han elegido regresar en vez de ser deportados formalmente bajo las leyes del título 8. Entonces aquí en este lugar se están regresando personas todo el día. Ya llevamos casi 1,000 migrantes que se han regresado o retirado voluntariamente a México, aquí por esta sección de la frontera. Pero es importante reconocer que estos regresos no solamente aplican aquí al sur de Texas, aplican a lo largo de toda la frontera con México y Estados Unidos. Entonces los regresos o retiros voluntarios de estos migrantes es la opción de ellos en vez de ser formalmente deportados. El título 42 estaba en vigor desde marzo de 2020 y permitía a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Por otra parte, ante la eliminación de esta medida, el gobierno de Joe Biden formará centros de procesamiento y reglamentaciones para familiares de residentes. Tenemos la esperanza de ver la restauración del acceso al asilo en territorio estadounidense. Hemos conocido el título 42. Ya saben, hace mucho tiempo que se debió poner fin a esta política que ha sido mal utilizada para la inmigración, como la política de inmigración. Las autoridades estadounidenses han estado revelando nuevas medidas que restringen los cruces ilegales al tiempo que establecen vías legales para que los migrantes que presenten solicitudes por Internet consigan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. En caso de tener éxito, las reformas podrían alterar por completo la manera como los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Para muchos que pueden tener la oportunidad de pasar por la aplicación CBP One, a la que sabemos que algunas personas pueden acceder, sabemos que aún sería una posibilidad. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, especialmente aquellos que ya están en comunidades fronterizas, están teniendo problemas para acceder a esas citas. Muchos migrantes conocían de los inminentes cambios en las políticas implementadas para poner fin a los cruces ilegales y alentar a los solicitantes de asilo a presentar solicitudes en línea y sopesar destinos alternativos como Canadá y España. Una persona que está dentro de este país, que tiene miedo de regresar a su país, puede pedir una entrevista de miedo creíble, puede expresar su deseo de solicitar asilo en este país para que pueda ser escuchado y procesado según las leyes de inmigración. Tomará tiempo antes de que los resultados y consecuencias de las nuevas políticas se perciban. El presidente Biden ha reconocido que la frontera será un caos durante algún tiempo, debido a la llegada masiva de migrantes en la frontera norte. Es un derecho humano que alguien pueda presentarse en otro país y exponer su caso y ser escuchado para buscar seguridad, sin ser rechazado o incluso deportado. La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de migración de los Estados Unidos no han cambiado. Los grupos defensores de los inmigrantes han amenazado con emprender acciones judiciales y los migrantes que huyen de la pobreza, las pandillas y la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a territorio estadounidense a cualquier precio. Nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros antepasados se movieron por las mismas razones que se está moviendo gente ahorita. Entonces, que no olvidemos que todos somos refugiados, que todos somos migrantes y que este día hay que recordar que esa es parte de nuestra naturaleza y tenemos que apoyar. Aunque el título 42 evitó que muchos migrantes solicitaran asilo, no tenía ninguna consecuencia legal, lo que alentaba volver a intentarlo. Después del 11 de mayo, los migrantes que crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por 5 años, así como posibles cargos penales. I want to be very clear. Our borders are not open. People who cross our border unlawfully and without a legal basis to remain will be promptly processed and removed. Las personas no tienen un estatus legal en Estados Unidos, pero la administración los deja entrar de todos modos, lo que crea más incentivos para que las personas intenten ingresar al país. Fin del uso de título 42, que ha sido un mecanismo para acelerar la deportación de personas que llegan a la frontera, desdichamente se malentiende a lo largo y ancho del continente, yo diría del mundo. El fin del uso de título 42 no quiere decir que Estados Unidos va a abrir sus fronteras. Al contrario, justamente la semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el secretario de Estado anunciaban una serie de medidas que, por sobre todo, lo que destacan es que si bien el título 42 dejará de ser usado, entrará nuevamente en vigencia el uso de algo que se conoce como el título 8, que es parte de la ley migratoria y que por años, por décadas incluso, le ha dado la potestad a la patrulla fronteriza de detener y deportar de manera acelerada a quienes llegan. Hay nuevos requisitos que van a hacer más difícil que personas que están con la esperanza de llegar a Estados Unidos puedan hacerlo y puedan solicitar asilo, y aún aquellos que lo puedan hacer tendrán un alto riesgo de que sus solicitudes sean negadas y eventualmente sean deportados de los Estados Unidos de igual manera. Sin embargo, la culminación de esta normativa no implica que llegar a Estados Unidos sea más sencillo. Por el contrario, las posibilidades podrían ser más complejas actualmente con la eliminación del título 42. Ante esto, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones sostuvieron que solo se puede avanzar con acciones coordinadas que aborden las causas del desplazamiento y de la migración irregular, que apoyen a las comunidades, acojan a la mayoría de los desplazados y den acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes.
Dentro de las nuevas disposiciones que Estados Unidos implementará para controlar el acceso de migrantes a su territorio, está la instalación de centros regionales de procesamiento en diferentes países. Su finalidad es, se dice, descongestionar las aglomeraciones de migrantes en las fronteras. En teoría, esta figura busca evitar el tránsito de migrantes a pie desplazándose por todo el continente. Un método que también recaería en México, país que acoge a todos los civiles que son rechazados al momento. Los primeros centros anunciados estarán en Colombia y Guatemala, mientras que también están latentes conversaciones con gobiernos de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos a que siga en sintonía de Telesur, a que nos siga también en nuestras redes sociales y, por supuesto, la invitación para que la próxima semana nos acompañe en una nueva edición de Entre Fronteras.